Muy buenas tardes, amigos y amigas de INTV. Tengo el gusto de presentarles en esta tarde a unos amigos y profesionales de gran categoría. Ellos están participando en el evento que se denomina la diversidad o la riqueza de la diversidad. Es un nombre que se me escapa en este momento, pero Yolanda, tal vez nos puedes ayudar con el nombre completo del evento en el que están participando. Sí, la riqueza de la diversidad, un modelo de relación. Efectivamente. Se trata de analizar y estudiar cómo se hace para incluir a los niños con alguna necesidad de educación especial. Y para ello han venido varios especialistas. Bueno, yo mismo soy papá de un niño con la condición del TEA, que es el trastorno del espectro autista, y por esa razón también estoy muy interesado en este evento en el cual estoy participando junto con mi esposa. Soy Nicolás Dusdevez, docente de la carrera de Comunicación Social. Permítanme presentarles a nuestros invitados. Tenemos a Yolanda Ortiz. Ella tiene una maestría en Educación Especial Infantil y una especialización también en TICS, y dirige la Fundación FINE, Fundación Integral para el Niño Especial, aquí en Ecuador. Tenemos a Jorge García. Él es de profesión terapeuta ocupacional, área en la cual tiene una maestría, y está también especializado en rehabilitación neurológica. Él es del País Vasco, pero trabaja en varios países de Latinoamérica, especialmente en México. Y por último tenemos, pero no menos importante, a Paulina Bufle, quien nos acompaña desde la Universidad de Ginebra. Ella hizo un doctorado allí en el tema de trastornos neuronales, sobre todo de la niñez, y trabaja allí en un centro llamado Baby Lab, un centro de investigación para diagnóstico precoz de autismo, entre otras cosas. Está haciendo también estudios de postdoctorado en esta área. ¿Qué nos pueden decir del TEA? Hay gente que dice que el TEA se debe a factores hereditarios, a factores genéticos, por lo tanto, o bien hay otra corriente que nos habla de que son causas ambientales, por ejemplo, el mercurio, incluso el DDT, el glifosato, que puede haber contaminado los alimentos, las plantas, las cuales luego van a ser nuestro alimento, y esto ha hecho que se dispare un poco los índices de autismo. ¿Esto es así, Yolanda? Todo está realmente puesto como posibilidades, pero sí que hay una gran corriente ahora que dice que la contaminación, y hay un estudio, si mal no estoy, en el estero salado aquí en el Ecuador, que está botando los resultados que hay gran cantidad de niños con autismo. Lo está llevando la Simón Bolívar. En el estero salado hay gran contaminación, por ejemplo. Es el estudio que más cercano lo he tenido, pero la mayoría de artículos científicos que vemos sí aseguran diversidad de causas. En realidad la contaminación ambiental no se puede atribuir a una sola. Incluso hay tema de herencia, hay tema de... He escuchado también que por la edad avanzada del padre podría haber mutación en los genes. O sea, decir que hay una causa precisa y que ya la tenemos, o que no hay estudios, o por lo menos yo no los conozco, de que revelen esto. No hay una causa totalmente fehaciente, absoluta, de que viene. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jorge? Yo voy a la práctica. Estaba haciendo cálculos mientras escuchaba, y en el último año habré trabajado con 8 familias. De las 8, 2 son padres que tuvieron a los niños con más de 50 años. Y por otro lado, 2 de las familias, es decir, en realidad serían como 4 niños, 2 son, ambas parejas de niños son primos. Fíjate qué cosas. Estaba ahora... Mira, es curioso porque el hijo de mi primo también tiene el espectro autista. Bueno, yo tuve a mi hijo también ya a los 40 y pico. Tampoco estaba tan joven, pero en todo caso es un factor para... A mí me va llegando ya, ya puedo correr. Pero igualmente yo creo que ya nos podrá ilustrar más. Paulina, ¿nos podrías indicar cuál es tu percepción sobre el enfoque que se debería darle al autismo? ¿Es una neurodiversidad como propone una escuela, o es más bien una discapacidad? Porque según eso cambian
los tratamientos cambian en los enfoques. Entiendo que como una neurodiversidad es simplemente una condición diferente de ser. ¿Tú qué nos podrías comentar sobre este tema? Pues el autismo es un espectro, y cuando hablamos de espectro, hablamos de una gran diversidad de posibilidades. En esas posibilidades tú puedes encontrar personas que tienen dificultades en su vida cotidiana, ¿sí? Es una diversidad, pero con dificultad. Necesitamos ayuda, ¿verdad? Y en otros casos puedes tener personas que tienen una adaptación al mundo en el que vivimos, que prácticamente no necesitan ayuda. Es difícil saber hasta qué punto hablamos de neurodiversidad cuando tenemos dificultades para adaptarnos a la vida. Es decir, no podemos hablar, tenemos comportamientos autoagresivos o heteroagresivos. Lo que la sociedad nos pide de alguna manera. Lo que la sociedad nos pide y lo que necesitamos para sobrevivir, ¿verdad? Necesitamos comunicar, necesitamos hablar para poder vivir en el mundo, no solo en la sociedad, ¿no? Eso por una parte. Volviendo a la etiología, efectivamente, estamos de acuerdo con Yolanda, no hay una causa única identificada. La etiología se piensa que es una interacción gen-medio ambiente, es decir, que el factor genético sí ha estado estudiado muy seriamente durante muchos años. Se habla siempre de los estudios gemelares, donde se encuentran coincidencias entre dos gemelos muy altas, ¿sí? Hasta del 90%, hay autores que mencionan más. Sin embargo, que hay algo más, si no tendríamos una coincidencia gemelar del 100%, ¿verdad? Y no es el caso, no es el caso. Sin embargo, ¿qué es lo que explica el resto de la varianza? No lo hemos identificado. Hay muchos candidatos, justamente, las infecciones maternas, la edad paterna, etcétera, los pesticidas, hay muchos, pero no se ha podido poner el dedo sobre uno de ellos. Específicamente. Me he encontrado con muchas personas que cuando les comento que tengo un hijo con autismo me dicen, pero son muy inteligentes, ¿no? Eso no es algo que se puede aplicar a todos los casos. Digamos, viene inclusive hasta ser como un mito, ¿no? Habrá casos en los que sí es, ¿no? Pero no es que necesariamente está asociado con un alto nivel intelectual. No, eso es un sesgo de la televisión. Exacto. Que nos presenta la literatura también, que nos presenta a personas sumamente inteligentes, el mito del sabio, ¿no? Ahora sí, efectivamente hay el síndrome Savant, que puede acompañar el autismo, pero es una proporción muy baja. Cuando hablamos de espectro tenemos muchas posibilidades y es el caso también del nivel de desarrollo de la inteligencia en las personas con autismo. Jorge, cuando se trata de lidiar con un caso de autismo en casa, por así decirlo, ¿qué tan conveniente es dar órdenes muy directas en el sentido de que, mira, no tienes que gritar, pórtate bien? Esto, incluso lo he notado en casa, genera ecolalias, luego el niño repite estas mismas órdenes, pero ya fuera de ese contexto de comportamiento disruptivo, ya cuando está tranquilo sigue repitiendo esto, ¿no? ¿Se puede hablar de un trauma que se genera cuando se dan órdenes de este tipo, así muy, muy fuertes, muy duras? ¿O qué otra aproximación darías tú o como consejo para los padres cuando encuentran una situación disruptiva, difícil? Un trauma, no sé, a un niño normotípico, si le gritas alto y le das órdenes claras cada día, igual también le generas un trauma. Es decir, hay que verlo primero como un niño. Son personas, son niños. Tú te comportarías igual con otro niño que no tuviera esta condición. Segundo, la relación de las ecolalias con la importancia que le puedan dar al impacto que le genere una serie de instrucciones, palabras, órdenes, en un momento concreto, no creo que esté relacionado de ninguna forma con un trauma. Sí que pueden tener mayor impacto porque de algún modo al elevar el tono o al tener esta situación, pues sí puede generar una huella amnésica mayor, ¿no? Es decir, pero la ecolalia no creo que refleje eso. La ecolalia al final es una forma del lenguaje que tienen algunos de los niños. Es decir, no sé si puedan tener un lenguaje interno estructurado o realmente solo esa capacidad para reevocar
una serie de palabras que se mantengan en bucle o que se vayan incorporando. Pero en cualquier caso son dos aspectos, uno la intervención del lenguaje, el otro la intervención de esas situaciones. Lo que en mi experiencia tengo muy claro es que siempre hay que darle al niño una alternativa funcional. Es decir, no, esto no, frena. Podemos hacerlo así, si lo hacemos así, el camino te llevará aquí, pero si podemos hacerlo de esta forma. Esa es nuestra forma de trabajar. No con un enfoque como represivo, sino más bien alterno. Sí, probablemente por el término portarse bien, un niño que tenga colalias tendrá una abstracción personal de lo que es portarse bien. De lo que tú le quieras transferir del término portarse bien a lo que él realmente puede interpretar dentro de sus dificultades, puede haber una distancia así. Entonces nuestra expectativa es la que se está imponiendo, ¿no?, ante la percepción del niño. Así que por ese lado, y por otro lado, en mi experiencia con los chicos con ecolalias, obviamente es aprovechar de algún modo esa fortaleza que sí tienen y son capaces de al menos articular y evocar el lenguaje para reconducirlo hacia la funcionalidad sumado de una actividad funcional que realmente le cree ese impacto significativo para que después pueda generalizar y utilizarla en un contexto pragmático. Los padres con niños con autismo deben preocuparse de presionar para que adquieran aquellas destrezas que los niños neurotípicos ya las tienen, o es mejor dejar que ellos vayan a su ritmo adquiriendo aquellas destrezas que tanto nos preocupamos los adultos de que ya las tengan, de que no habla, de que no dibuja. Entiendo que hay un... No, son preguntas interés, que son el día a día, ¿no? Exacto. Bienestar. La primera palabra es bienestar. Soy un niño, tengo dificultades, dame paz. Y aquí empezamos a hablar. A ver de qué cosas tengo que hacer y qué cosas tengo que hacer igual que los normotípicos van haciendo en la escuela o las extraescolares o en casa adquiriendo la autonomía. Por ahí comentaba que la primera herramienta que tenemos para trabajar es: yo soy niño y sí que tengo unas necesidades vitales, vamos a empezar a trabajar por ahí. Tengo que comer, tengo que comunicarme, ¿qué no hablar? Tengo que comunicarme. Vamos a empezar por esas necesidades básicas y vitales. Y ahí sí te voy a exigir o te voy a ayudar con exigencia a tu reto justo para ir construyendo. Una vez de que tengamos bienestar y tengamos esto, ya nos planteamos, vale, ¿dónde estamos a nivel o en comparación con los iguales? Y vamos a empezar a trabajar. A veces como que nos estresamos demasiado, ¿no? Que se está quedando el niño y que... ¿Para qué quiero saber leer si no soy capaz de... Bueno, de lavarme los dientes hay muchos que no se los lavan y saben leer y tienen 30 y 40 años, pero digo, sin autismo. Pero sí, por ahí va, esa es mi forma de verlo. Perfecto, gracias. Yolanda, la ley educativa en el Ecuador implica o establece que hay una obligación de las instituciones educativas de hacer adaptaciones curriculares para los niños con necesidades especiales. ¿Esto no se ha quedado un poco en el papel o realmente uno sí tiene la posibilidad de exigir que haya profesionales que apliquen esas adaptaciones en las instituciones tanto del sistema público como del privado? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, la temática aquí en el Ecuador ha avanzado bastante. El Ministerio de Educación, de hecho, está haciendo esfuerzos. Pero realmente, si vamos a hablar de necesidades educativas, es un proceso, dada la normativa, es un proceso que no hemos realmente vivido con las partes que deberían haber estado para aplicarse la normativa. ¿A qué me voy? A que yo puedo decir, sí, va a haber los puestos de trabajo para personas con discapacidad, pero hubo antes la capacitación para que estas personas puedan incluirse en un puesto de trabajo. Lo mismo pasa con la educación a nivel de pequeños, lo mismo. Se dio la normativa, pero el docente está suficientemente preparado para aquello, entonces no. Y si es una escuela pública va a tener 40 o 50 alumnos, entonces hay que enseñar a manejar metodología colaborativa a los docentes y otras estrategias dentro de la didáctica que tienen que aplicar. Y aún así, tomar en cuenta más aún la alianza con la familia, con los padres, que realmente son los que pasan más tiempo con el niño y tienen que
Las adaptaciones en realidad pueden ser temporales, o sea, él puede tener más tiempo para ese currículum, pero como decía Jorge, no me sirve de nada entrarlo a una escuela, sí, ya está, pero a lo mejor es tortura china para este niño todavía a la escuela, porque no se autorregula, porque no hemos descubierto qué es lo que le dispara sus conductas disruptivas todavía, porque necesita las aulas de transición de las que nos hablaban, todo el tema de trabajo terapéutico coordinado con la docencia, o sea, que son equipos, pero lamentablemente aquí todavía no tenemos, ¿no? Cada uno tira al niño y ya nos vamos a llevar mitad de niño, porque los unos están trabajando terapéuticamente, los docentes en lo suyo, los padres, pero realmente, como decía Daniel en algún momento también, la familia necesita toda una intervención y el coach parental, que no hay, porque hay que transparentar también qué es lo que pasa en la familia. A mí me pasa que llego al centro y digo, tiene conductas que se está autoagrediendo. Y me dice, qué raro en la casa, es que no hace nada de esto. Entonces yo digo, ya, entonces algo está pasando acá, algo le dispara acá, pero ellos aseguran que no pasa nada, pero no estamos transparentando la información y aceptando que debemos tener un seguimiento como familia para ir trabajando todo, porque todos somos parte de esto, ¿no? Jorge, tú nos comentabas antes de comenzar la entrevista que formas parte de OTESIC, que es una iniciativa que se está gestando en Barcelona, donde el enfoque no es tanto de que los niños vayan a centros, sino que se atienda las necesidades especiales en los mismos hogares. ¿Cómo se dio esta vinculación con esta iniciativa de parte tuya? A ver, de algún modo, esto empieza por un estudio piloto pequeño con 4 familias. No es tanto que no vayan a los centros, los niños van al colegio, para que no se malentienda. Lo que sí hacemos es transferir el conocimiento, transferir los logros y transferir sistemas a la familia, en el propio contexto de la familia y vital del niño, fuera del colegio, en casa, al despertar, al acostarse, para que los padres sean coterapeutas y puedan consolidar y puedan ayudar al niño a seguir desarrollando. Al final, nadie como un padre, como una madre, van a dedicar más esfuerzo y amor y atención a trabajar con su hijo. Si les das herramientas, si les das armas, imagínate lo que pueden llegar a hacer cada día de su vida durante su educación. Y además le estás devolviendo el rol de paternalidad. Ahora sí sé cómo ayudar a mi hijo. Ya no te encuentras así como sin saber qué hacer, tienes herramientas, ¿ya? Y no es tanto, llevo a mi hijo a terapia, No, ojo, sí, le llevo, pero ya no va 5 veces, ya va 1. Y en esa 1 vamos a hacer una revisión, pero los deberes te los llevas tú, y quien entra conmigo a hacer la terapia y a aprender eres tú. Y te vas a casa y te vas con dudas, uy, y lo voy a probar y te voy a mandar un vídeo, uy, aquí fallé, mira, tal. Y a lo que te das cuenta eres un coterapeuta. En 3 meses ya... Bueno, como todo se aprende a base de error y acierto, ¿no? Todos, yo cometo mis errores. Y un apunte respecto a la pregunta de las adaptaciones curriculares, ahora que... ¿Cómo está la cosa en España? Sí, es obligatorio, pero hay sitios donde lo hacen muy bien y hay una norma generalizada que van pasando de curso escolar al niño y al final lo único que hacen es copiar y pegar la adaptación curricular, copiar y pegar, copy-paste. Aquí lo utilizáis, ¿verdad? Sí. Okay. Pues la adaptación curricular del año pasado son ridículas. Y a donde quería apuntar es que si aquí de verdad ahora hay una legislación y se está comenzando, que no se apunte a la adaptación curricular del contenido concreto, sino que se apunte a la adaptación curricular de cómo hacemos para que este niño pueda recibir lo del sistema. No que le cambiemos lo que el sistema ofrece y lo pongamos a su nivel. Eso es secundario. Es cómo hacemos realmente para que pueda atender a la profesora. ¿Cómo hacemos realmente para que participe en el patio con sus iguales? ¿Cómo hacemos realmente que participe y pueda recibir el sistema? Ahí debería estar la adaptación curricular. Luego, para el contenido ya se hacen otras adaptaciones. Y eso sería muy bonito y muy constructivo que desde el principio se procurara dispersar, ya que tenéis esa oportunidad. En España ya estamos viciados. Ahora es mucho más difícil darle la vuelta. O sea, empezar bien.
Si empiezas bien, pues imagínate, en 10 años estáis dándonos a nosotros... Tú tienes mucha experiencia en terapias. ¿Nos podrías indicar un poco sobre este tema de la ayuda a nivel sensorial, terapias sensoriales? A partir de allí se puede uno mejorar o estimular el lenguaje, la sociabilidad, la conducta, o es preferible hacer terapias específicas de cada uno de estos campos? En tu experiencia, ¿qué es lo mejor? En mi experiencia, en base... Los niños que tienen desórdenes sensoriales, lo primero que necesitan es ordenarse a nivel sensorial. ¿Por qué? Porque determina cómo nosotros recibimos el mundo. Si nosotros recibimos el mundo de una forma que en el cerebro no podemos organizar, las respuestas que vamos a dar hacia afuera van a ser desorganizadas. Entonces, es una de mis especialidades y nosotros siempre trabajamos esto de forma troncal y como la base, para que el niño tenga una regulación diaria, un bienestar diario. Y esto va a ser una carrera de fondo. Esto lo va a tener posiblemente siempre. Al final, los niños que tengan mayor función o menor, cuando sean adultos, llegarán a tener una serie de actividades y hobbies que ayuden a su sensorialidad. Algunos harán surf, otros harán escalada, cada uno se irá definiendo. Una vez de que tenemos esa regulación diaria, obviamente hay especialistas en cada una de las áreas, pero nosotros lo que procuramos es poner al niño en el punto de salida, especialmente de disposición atencional, para poder trabajar en otras intervenciones, que no quita que con el especialista del lenguaje yo esté trabajando y yo tenga al niño subido en un columpio o en un sistema vestibular o en un suspensorio vestibular, una herramienta, y ella me ha dicho, oye, le estoy sacando los sonidos bilabiales y estamos con el b, y le estoy pidiendo a ver qué es esto, y cuando está en un input, en un estímulo vestibular y lo tengo totalmente centrado, yo le estoy ayudando a consolidar el trabajo a la terapeuta del lenguaje. Entonces va por ahí. Complementan, ¿no? Tiene que ser, es que no hay forma. Igual que a ella, incluso entrando con ella en sus sesiones, le vamos a dejar una serie de estrategias para que el niño pueda trabajar. Por decir una tontería, dentro de la silla puedes poner un elástico grande en las dos patas y el niño por ahí se va a dar información propioceptiva de su pierna y eso le va a permitir estar atento al trabajo de mesa. No en todos los niños, pero es una estrategia, es un ejemplo muy pequeño. Por lo que me di cuenta en el taller que participé ayer, esta estimulación sensorial pues viene a ser como una herramienta para ayudar a conseguir unos pequeñas o mini destrezas que uno quisiera empezar a desarrollar en el niño. Digamos, no es que se centra en la estimulación sensorial per se, sino que viene en función de una pequeña habilidad o una pequeña destreza que uno quisiera que el niño empiece a desarrollar. La estimulación entraría en el momento que le das un input, una entrada de información. La integración sensorial, que es en lo que trabajamos, es en el momento que nosotros guiamos y asistimos al niño para organizar esa información y dar una respuesta. Son conceptos diferentes, igual se te escapó la palabra, no pasa nada. Sí. Entonces, sí que nosotros tenemos objetivos de tener esa mini destreza o esa respuesta adaptativa, pero forma parte de un plan constructivo y podemos estar en este momento, pero esas respuestas adaptativas o esas mini destrezas las estamos pidiendo desde abajo. Vamos construyendo horizontal y saltamos un bloque para llegar a un desarrollo funcional del niño. En el momento puede parecer que solo me ha dado una respuesta adaptativa, me ha mirado, me ha hecho un gesto, me ha hecho un choca, me ha dicho una palabra, pero lo que viene detrás de eso es un control de tronco, es una bilateralidad, es un dominio absoluto de su cuerpo y del espacio, es decir, se ha organizado visualmente, el sistema del equilibrio y los ojos ya están en sintonía, ahora sí puede mirar bien. Vamos construyendo, pero en el momento concreto, en esos 3-7 minutos que estás trabajando, el resultado es pequeño. Es pequeño. Se irá complementando con otros resultados. Paulina, los diagnósticos, ¿qué tan fiables crees tú que sean? A veces
¿no se corre el riesgo de confundir el autismo con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? ¿O es que este es parte del espectro? Ahí queda como una duda. Cuenta. A ver, el diagnóstico en autismo es todo un tema. No es que a veces se puede cometer el error de confundirlo con otra cosa, es que la gran parte del tiempo lo confundimos con otra cosa. Entonces, lo primero que hay que saber es que, bueno, no sé si la gran parte del tiempo, pero en todo caso, en muchas ocasiones sí. Lo primero que tenemos que saber es que el diagnóstico del autismo es clínico, no hay un biomarcador, ¿sí? Es decir, que no podemos hacer una toma de sangre y decir, ¿el niño tiene autismo o no? Sí podemos hacer una toma de sangre y buscar en un cariotipo una lesión o una dificultad genética que nos revele la presencia de un síndrome X, cualquiera, puede ser un X frágil, etcétera, puede ser una neurofibromatosis, que nos va a decir que hay un síndrome identificado que está acompañado de comportamientos autísticos. Pero por otra parte también podemos confundir con otro tipo de dificultades comportamental, no solo del aspecto genético. El caso más común es probablemente la sintomatología del TEL, de lo que se llama trastorno específico del lenguaje, que presenta una sintomatología precoz muy parecida a la del autismo. Entonces, tal vez siempre hemos pensado que lo importante es obtener un diagnóstico. Sí, no quitamos de que es importante identificar a un niño, pero como decía esta mañana, me parece, Daniel, es importante la evaluación. La evaluación tiene dos objetivos. Uno de ellos es el diagnóstico, que siempre debe ser hecho por un equipo multidisciplinario. Necesitamos hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de dificultades, por ejemplo, sordera, ¿sí? Por ejemplo, epilepsia. Entonces, el diagnóstico debe ser hecho por un equipo. El neurólogo va a pedir un potencial evocado auditivo y el neuropsicólogo, el psicólogo va a evaluar las conductas, los comportamientos, porque son esos los criterios de diagnóstico. Entonces, equivocarse en un diagnóstico puede ser, pero también puede ser que el niño evoluciona y ¿Puede va pasar de un nivel moderado a leve? ¿Es posible? Los niños se pueden mover dentro de los diagnósticos, ¿sí? El último, el DSM-5, nos da efectivamente 3 niveles de ayuda requerida por la persona, y efectivamente un niño puede pasar de necesitar muchísima ayuda a necesitar menos ayuda, ¿no? Hay chiquitos que son preverbales y que luego hablan, entonces la sintomatología se mueve. Hay chiquitos que se autoagreden y con ayuda y tiempo dejan de hacerlo. Entonces, efectivamente, aunque la autoagresión no es un criterio de diagnóstico, el lenguaje sí, pero efectivamente podemos ver que un niño evoluciona dentro de ese diagnóstico. ¿Qué tan necesario es tener un examen de tipo genético? ¿Es indispensable o son muy caros? En algunos sistemas hace parte, es algo requerido, porque necesitamos saber, yo qué sé, una neurofibromatosis es grave, es la aparición de tumores en el sistema nervioso. Entonces necesitamos poder identificar los aspectos genéticos también, ¿verdad? Si puedo permitirme la expresión, hay cosas más graves que el autismo, porque pues un niño con dificultades cardíacas, etcétera, necesita otro tipo de atención. Entonces es importante tener un equipo multidisciplinario para un diagnóstico. Estamos por cerrar nuestra entrevista, que ha estado muy rica y muy enriquecedora. Valga la redundancia. Para terminar, ¿qué consejo podrían dar cada uno de ustedes a las familias ecuatorianas que tienen alguna condición de niños especiales y más particularmente del autismo, Yolanda? Yo haría un pedido a las familias que fortalezcan el movimiento de padres, porque a veces nos sentimos solos haciendo el esfuerzo. Mira este evento. Podríamos haber estado 20 organizaciones fortaleciéndonos y dándole quizá mayor tiempo, contestando 20.000 inquietudes más, elaborando quizá programa para chicos acá, pero si no se unen y cada uno vive una realidad solo, no van a llegar muy lejos. Hay que asociarse, fortalecer los movimientos para conseguir mejores protocolos en salud, mejores protocolos en educación, mejores días para ellos. Entonces sí hay que fortalecer mucho los movimientos, empoderarse, subir esa autoestima como padres para
romper barreras y lograr un mejor veces vemos al futuro. autismo como un hándicap, cuando Sí. en realidad es una riqueza, ¿no? Jorge, ¿qué nos podrías comentar? Es un poco en la línea de su final. Yo que no se olviden de que son padres, que hagan actividades con sus hijos, que busquen la forma, que sus expectativas no las impongan al niño, que no se nublen, que busquen dónde poder ser padres y que disfruten esos espacios. Que si no va a correr una carrera de ciclismo, igual puede hacer un paseíto corto. No sé, si no va a participar en un equipo de fútbol, pues igual un día o a ratos 5. ¿Qué opinas tú de los animales, las terapias con animales? ¿Son realmente efectivas para mejorar los...? Si le quitamos la palabra terapia y lo ponemos como actividades, como para cualquier niño, puede ayudar muchísimo. Lo he visto en mi niño, disfruta más ahora con su perro. Al principio había más tensión, pero ahora hay más interacción. Sí, incluso si le das responsabilidad, ya lo podrías convertir en terapia en el momento que como cualquier otro niño. Hay responsabilidad, hay que sacarlo, vamos a ayudarnos de la herramienta, es una herramienta, el perro en este caso, para ganar en educación. Sí. Finalmente, Paulina, ¿cuál sería tu mensaje? Pues a los padres que no tengan miedo, que no tengan miedo. Una duda en los padres debe ser escuchada. Quien escucha generalmente son los pediatras o los médicos de primer recurso, los médicos de familiares. Atención primaria. Atención primaria. Entonces, no tener miedo a pedir ayuda cuando hay una duda. Si la duda no tenía fundamento, no pasa nada, seguimos avanzando. Pero si la duda tenía fundamento, podemos ayudar a los chiquitines desde muy pequeños. ¿Cómo hacer que los diagnósticos no etiqueten a los niños? Pues tú me hablabas hace un momento de neurodiversidad, ¿verdad? Este mundo debe estar hecho para todos, ¿sí? La etiqueta no tiene por objetivo dar un destino al niño. Exacto. Tiene por objetivo dar herramientas ante todo a los padres, obviamente a los colegas profesionales también, porque si los colegas no hablamos el mismo idioma no vamos a poder ayudar al niño, ¿verdad? Entonces necesitamos dar un nombre a la dificultad, si dificultad hay. Y a los padres, pues sí, pedirles que no tengan miedo, que exijan de los profesionales ser empoderados. Los padres necesitan información, tienen todo el derecho de saber, entonces preguntar. Justamente para empezar a intervenir. Exacto. Yolanda, Jorge, Paulina, ha sido un gusto inmenso tenerles aquí en la UPS con este tema que además es de creciente interés para la comunidad, para muchas familias estoy seguro, y para la comunidad universitaria también. Les agradezco por su atención y nos estamos viendo en indi.ups.edu.es. Un abrazo para todos y todas.